Seguíamos con un tema que me parece fundamental, que es delinear los límites, los alcances, el impacto social en la vida cotidiana, en la de usted, la mía, la que a todos nos importa, de este nuevo esquema, de esta nueva manera de procurar la justicia en México, que además involucra no solo, corríjame, magistrado presidente, al Poder Judicial. Vamos, es toda una manera distinta de entender la administración y la procuración de la justicia. Por favor, estaba usted comentándonos de estos entretelones, ¿no?, de la reforma procesal penal. Sí, reitero, en este sistema, decía yo, que los hidalguenses hay un concepto que no les debería parecer extraño, que es la justicia alternativa. En este sistema penal, en este nuevo sistema penal, se le da una importancia trascendente a la posibilidad de resolver el conflicto mediante la conciliación o la mediación, como partes dentro del proceso penal. En este momento lo tenemos fuera de proceso jurisdiccional. Es una justicia extra, fuera de juzgado, ante mediadores o conciliadores. En este esquema es importante porque se incorpora esa posibilidad de resolver el conflicto penal. Otro aspecto que debemos de resaltar y que es muy importante. Después de la formulación de la imputación, en ese momento ya tenemos la obligación de receptar lo que todos conocemos como declaración preparatoria en este momento. Esa declaración se va a rendir ante el juez de control. Después de haber formulado la imputación, ¿qué es formular la imputación? Para ser más explícitos. Formular la imputación es el Ministerio Público pone a disposición a una persona ante el juez de control verifica que sí es procedente la detención y en ese momento el Ministerio Público puede formular la imputación. Esto es, va a decir que de la carpeta de investigación, de las declaraciones que recibió, de los dictámenes periciales que recibió, considera, en el caso que platicaba yo con el licenciado Gerardo, de que efectivamente se cometió un delito culposo, en el que hubo un resultado de lesiones o daño a la propiedad culposo. Formulo la imputación, el imputado, el acusado a quien se le está siguiendo este proceso, está en la posibilidad de declarar o no declarar, como en el sistema tradicional. Pero la diferencia es que ahora, dentro del plazo constitucional de 72 horas, se va a emitir la resolución que en este momento llamamos auto de formal prisión o auto de sujeción a proceso. La nueva denominación es un auto de vinculación a proceso. ¿Por qué una diferencia de conceptos? Si ustedes analizan con calma, vincular a proceso, ¿qué es? Este sujeto está involucrado en un proceso penal. No es responsable, insisto, porque el principio de inocencia subsiste hasta lograr una sentencia condenatoria. Esta es la primera parte y estamos en etapa de investigación, pero esta etapa de investigación se concluye precisamente con esa vinculación a proceso. Y después viene una etapa intermedia. Esta etapa intermedia, que para tratar de hacerlo accesible, pudiéramos pensar en el sistema tradicional, tenemos una etapa de investigación que es la averiguación previa. Después tenemos una etapa de plazo constitucional, ¿sí?, de preinstrucción, y después tenemos una etapa de instrucción. Estas tres etapas en este momento son conocidas de nosotros porque solamente la averiguación previa se realiza ante el Ministerio Público. En este nuevo sistema, la etapa de investigación primaria, por llamarla de una parte, es ante la presencia del Ministerio Público, pero no quien la realiza, sino quien la coordina. Pero se continúa esta investigación ante el juez de control. Aquí vemos ya cómo el Poder Judicial va a ser garante de un proceso eficiente. Esta etapa de investigación se concluye y viene la etapa intermedia, que es precisamente la etapa donde podrán solicitarle al juez la práctica de algunas diligencias y él la va a estar controlando. Aquí, esta etapa termina con algo que es muy valioso. ¿A qué juez? Ante el juez de control. Al mismo juez de control. Juez de control. Todavía seguimos en el juez de control que coordina etapa de investigación y etapa intermedia. Aquí en esta etapa intermedia debemos de precisar algo que es fundamental. Muchos procesos generan desgaste, generan molestia, porque se reiteran el desahogo de pruebas que
desde el punto de vista de los abogados, sabemos que son pruebas impertinentes o pruebas que son ociosas. En este nuevo sistema se está previendo que no se generen ese tipo de actuaciones que pueden provocar desgaste de las partes, por llamarlo en forma coloquial. Por eso hay una posibilidad que se llaman acuerdos probatorios. Estos acuerdos probatorios no es que se pongan de acuerdo, perdón por la redundancia, el Ministerio Público y la defensa para decir, bueno, esto lo vamos a hacer de esta forma, en conveniencia. No, el acuerdo probatorio tiene como sustento y fundamento que los hechos que ya están plenamente probados ya no van a ser motivo del juicio oral ante el tribunal colegiado que va a desahogar esta parte del juicio importante. Ejemplo, suponiendo que en el incidente de tránsito que hemos estado platicando, que hubo lesiones y daño en la propiedad culposo, que generó un auto de vinculación a proceso, no llegaron al acuerdo para resarcir el daño, provocar que ya no haya el ejercicio de la acción penal, que se continúe el proceso. Y nos vamos al juicio. Estos acuerdos probatorios, ¿en qué tenor pudieran ser? Bueno, punto número 1, nos ponemos de acuerdo que el hecho sucedió en la calle fulana de tal, en el crucero fulano de tal. O sea, el lugar de los hechos ya no es motivo de prueba para el juicio. Se probó que era un vehículo de tales características, que sufrió deterioro de la tal parte, de tal superficie, de tales características. Bueno, el daño está probado. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Que el conductor era fulanito de tal, ¿no? También está probado. Entonces ya no es motivo de prueba. Entonces, estos tres elementos, a la audiencia de juicio ya no va a ser necesario que se estén ofreciendo pruebas en ese tenor. ¿Qué es lo que nos faltaría? Bueno, pues pensar que el hecho motivo de la prueba ya no sería quién era el conductor, ya no fue el lugar de los hechos, ya no fue el daño provocado, ya no fue lesionado, ya no son el tipo de lesiones, sino realmente si el hecho fue por el exceso de velocidad o porque no respetó el señalamiento vial de un semáforo, pero ese ya va a ser el hecho motivo del juicio. En audiencia pública, en audiencia oral, las pruebas deberán de ser desahogadas en ese tenor. Y se hace un proceso más eficiente, ¿no? Aquí ya, no, este es el acuerdo probatorio ante el juez de control, y ahí se acapa la etapa intermedia, y de ahí ya viene la cita para la audiencia del juicio oral. Que en esa audiencia se desahogan las pruebas que se hubieran ofrecido para ese tenor, y luego viene una resolución. Así es. ¿Que es colegiada la resolución? Así es. Más en específico, como bien lo refieres, licenciado. La etapa intermedia concluye precisamente con el acuerdo probatorio, con la admisión de las pruebas ofertadas, en día y hora para la audiencia del juicio. La audiencia del juicio se va a desahogar en audiencia pública y ante 3 jueces que van a conformar este tribunal. En esa audiencia, las partes que según le hayan ofertado las pruebas las van a desahogar en forma directa y el juez será el coordinador y rector de esta audiencia. ¿Cómo se inicia? Bueno, en la audiencia de juicio principia con un alegato de inicio y la otra que es precisamente la postura contraria, ¿sí?, que es la presentación del caso, y después de esto viene el desahogo de pruebas, después viene un alegato de conclusión de ambas partes y en ese momento se puede retirar el tribunal colegiado para poder analizar lo que se le presentó en ese momento y emitir una resolución que solamente sería dirigida precisamente a responsabilidad o no responsabilidad. En el caso de ser responsable, se va a citar otra audiencia en la cual se habrá de dictar la sentencia a plenitud, individualizando la pena. Perfecto, pues quedó muy claro. La verdad es que me parece que el esfuerzo que está haciendo el Poder Judicial en lo particular, en el caso de Hidalgo, es muy pertinente, magistrado presidente, es muy válido, porque la ciudadanía, me parece que para tener mayores elementos de juicio necesita información. En ese sentido, Roberto, Carmen, ha habido un tema en la opinión pública a partir de un documental, Presunto Culpable, ahora que hablábamos de la presunción de inocencia, que ha permeado en la opinión pública que en México lo que campea es la presunción de culpabilidad, y esto por el vicio de un sistema de procuración de la justicia que tiene desde judiciales corruptos hasta jueces que muchas veces dictaminan sin todos los elementos
o ministerios públicos que, en el caso particular del documental Magistrado Presidente, me atrevo a decir, no sabía bien a bien cuál era su trabajo, pero exhibe el sistema judicial mexicano y exhibe el tema de la justicia en México como, vamos, algo bastante vicioso, podrido, exhibe una visión negativa que preocupa a todos los que habitamos en este país, y más allá de eso, nos hace preguntar en manos de quién está la justicia en México. Roberto, lo hemos platicado en el campo de la política, pero cómo aterrizarlo también para escuchar, y estamos en la casa del Poder Judicial, cómo interpretarlo desde esta perspectiva, ¿no? Yo creo que una parte importante del documental del que tú refieres, de Presunto Culpable, realmente refleja mucho del sentir y de la demanda que de la propia población tenía. Digo, ahora, para nadie es incierto que en muchas de las ocasiones, y ahorita hablando del nuevo sistema de justicia penal en nuestro estado y a nivel nacional con la implantación de este nuevo modelo de justicia, hay una situación aquí que me queda posiblemente un poquito con la duda. ¿Cuál va a ser la función de la gente del Ministerio Público si hoy la declaración se va a rendir ante el juez de control? ¿Cuál va a ser, posiblemente me queda una suspicacia? El Ministerio Público será la única instancia que conocerá, por ejemplo, del delito, del incidente, y que al final de cuentas el agente del Ministerio Público tendrá que darlo de conocimiento al juez de garantía, y para poder rendir la declaración preparatoria, que en ese momento hablaba dentro del plazo de las 72 horas, tendrá que ser rendida ante este juez. Pero ¿cuál va a ser ahora la función, o cuál va a ser la característica del Ministerio Público en este nuevo sistema de justicia penal? Es importantísimo. ¿Por qué es importante? Yo decía que en este sistema tradicional, para ubicar bien el tema, en el sistema tradicional que estamos aplicando en este momento, ¿qué hace el Ministerio Público? El Ministerio Público integra una averiguación previa, ejercita acción penal. Después de ejercitada la acción penal, el juez radica la causa penal. En automático se abre plazo constitucional para recibir declaración preparatoria, después la resolución de plazo constitucional, formal prisión o sujeción de proceso, como ya lo había dicho. Abrimos la etapa de instrucción y ahí el Ministerio Público y la defensa ofertan sus pruebas. ¿Cuál es la diferencia ahora? Es fundamental. Es fundamental porque los principios que rigen a este nuevo juicio es de igualdad procesal. ¿Qué es la igualdad procesal en este nuevo sistema? Que el Ministerio Público no tiene ni tendrá ningún privilegio superior al que tiene un acusado, imputado y su abogado. Los dos están en el mismo nivel y el juez en la parte superior es el que va a resolver los pedimentos que hagan ambas partes. Ese es el rol importante. Por llamarlo en forma coloquial, el Ministerio Público seguirá siendo el acusador y la defensa será la acusada. Van a estar en igualdad de partes y van a tener que justificar los hechos que están atribuyendo a cada uno de ellos. Magistrado, le interrumpo para ir un corte y continuamos. Chico. El tiempo está yendo rápido, vamos para el último bloque. Les invitamos a que se queden. Regresamos después de esta pausa a Visto Bueno TV.